¿Quién es Take Kubo? Bueno, pues hoy vamos a venir a hablar sobre el cubo futbolista con David Timón. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos los rincones y a todos los churiurdin que estáis viendo este vídeo. Tenéis ya en el canal el análisis de Kubo en lo extradeportivo, digamos, es su rendimiento económico, el impacto que puede tener en la Real. Y hoy, como os prometí, venimos ya más a hablar del cubo futbolístico con un grande que todavía no se había pasado por el canal porque es un poquito remolón, como David Timón. ¿Qué tal, David? Oye, Unai, ¿qué pasa? No me cargues las culpas, ¿no? Yo otra cosa no, pero predisposición, ganas, solo faltaba. Bueno, Mira a ver si vas a tener tú también algo de responsabilidad en esto, ¿eh? Bueno, un periodista de raza de radio que hoy se pasa a lo que viene siendo las nuevas tecnologías para hablar de Take Kubo, al que conoce perfectamente porque, dicho por él en palabras textuales, ha visto cada minuto de Kubo y de la Real Sociedad. Por tanto, vamos a hablar en profundidad sobre lo que es Take Kubo. Antes de nada, deciros a los que nos estáis viendo que tenéis activo en el canal de Twitch un sorteo de la camiseta de la Real de esta temporada para suscriptores. Muy facilito de ganar. Incluso David podría dejar el Prime en el canal de Twitch si lo desea. Y podría también optar a ganar la camiseta de la Real. También podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en todo tipo de cosas, que haremos un montón de cositas pronto. David, Take Kubo, 21 años. Vamos al lío. 21 años, japonés de Kawasaki, 7,5 millones de valor según Transfermarkt, lo que supone un bajón enorme de su pico de 30 millones que tuvo justo cuando se va cedido al Villarreal. Primer japonés de la historia del club. Zurdo, 1,73, por tanto bajito. Esperanza nacional de su país. ¿Cómo ves tú a Takefusa como futbolista, así en resumen, ahora mismo? A ver, es complicado, Unai, sostener mi visión en base, sopesándolo y sobre todo comparándolo con su rendimiento, porque evidentemente todos los conocemos, el que más, el que menos, y por supuesto el seguidor de la Liga Española, el del Mallorca, el del Getafe, incluso diría que el del Villarreal. Pero a mí Take Kubo me parece simple y llanamente buenísimo. Me parece un talento muy especial, con unas condiciones muy diferenciales, pero que evidentemente requiere de unos contextos, de unos entornos tácticos, técnicos, incluso diría emocionales, muy concretos para poder desarrollarse tanto como jugador, para alcanzar esos niveles de potencial que también se reflejaban en su nómina en Transfermarkt, como en el día a día. Entonces, bueno, en esa línea, ahora entramos a valorarlo poco a poco, pero me parece que es una operación realmente interesante en clave Real Sociedad. Primero porque los contextos que le puede ofrecer Take Kubo distan muchísimo de los que viene acostumbrando a tener que defender. Y luego porque además cubre una necesidad de estructura, una necesidad de plantilla que viene dada por la baja, por la ausencia de Adnan Januzaj, algo que también, si quieres, ahora comentamos de refilón cuando profundicemos un poquito más en lo que ha sido la Real Sociedad de este pasado curso, pero que a mí personalmente me ha parecido el mejor jugador de la Real en términos globales en la pasada temporada. Entonces, no es algo menor, no es un detalle que debamos pasar por alto, el hecho de que pierdas un jugador tan diferencial desde el aspecto técnico, desde el puro talento, e incorpores a otro que, más allá de que no haya rendido como tal, sí que creo que puede mirar a los ojos en esos términos, en el talento puro y duro, al belga. Bueno, a ver, me gusta que me sorprendas incluso pensando que ya iba a salir bien esta colaboración, de que seas de los míos januzajistas puros. Eso siempre es positivo y siempre es un plus añadido a cualquier conversación. Pero bueno, sí, lo que comentas es una realidad, yo creo. Es un fichaje de 6 millones, recordamos, por el 100% del futbolista. No os dejéis engañar por algunas cosas que se tergiversan un poquito. No, el Madrid se guarda una opción de tanteo y también un 50% de la futura plusvalía de una venta, no el 50% del futbolista. O sea, la Real es poseedora de todos los derechos. Firma hasta 2027, con lo que ello incumbe. Es el tercer verano que intenta la Real hacerse con él y al final se hace con él y además en propiedad.
lo cual implica un nuevo contexto para Cubo, porque ha estado cedido en clubes, bueno, el Villarreal del nivel de la Real, o incluso podríamos decir que en ese momento mejor, el Mallorca, Liga Española, Getafe en su mejor momento, se podría decir, pero cedido para volver al Madrid. No es lo mismo. Ahora Cubo se tiene que labrar una carrera en la Real Sociedad, o esa me imagino que es la idea, pero como comentábamos con Gorka Otaegi, entrenador japonés, o sea, entrenador de aquí, en Japón, que conoce perfectamente tanto el entorno de Cubo como sus inicios y demás, pues es algo que le puede ayudar a él, que se puede centrar ya en estar aquí y en rendir aquí. Bueno, es un chico que ha pasado por diferentes equipos, es japonés, pero ha estado en España prácticamente toda su vida, porque pese a que empezó como niño en el Kawasaki Frontale japonés, se fue al Barça, en la Masi estuvo varios años, se tuvo que marchar por la famosa sanción que recibió el club culé de los menores. Bueno, estuvo un año más creo en Japón, fichó por él en la cantera del Madrid y de ahí cesión a Mallorca, cesión al Villarreal que no funciona y se pira en mitad de la temporada, cesión al Getafe, cesión al Mallorca de nuevo, vuelve al Madrid y ahora sí ficha por la Real. En total ha jugado 174 partidos en la élite con 20 goles y 19 asistencias. También 18 partidos con Japón en su selección absoluta, otros 5 con la Olímpica marcando 3 goles, que diríamos que es su mejor torneo, los Juegos Olímpicos en Tokio. En España, en concreto, ha jugado 104 partidos, 8 goles, 12 asistencias en 3 temporadas en la élite. Es verdad que son un poquito rarunas, porque entre que en algunos momentos juega poco, en otros sitios suma poco, y al final, lo que decías tú, se sostiene muy difícilmente la teoría esta de que es bueno. Yo también pienso que es bueno, pienso que está un poquito estancadillo en su evolución, pero Sin es duda, que sí. creo que en la Real puede romperla perfectamente, sobre todo porque se le ha quitado el mayor rival que para mí podía tener, que era tener a Llano en esa posición, y al final las joyas de la cantera están en la otra banda. Así que por ese lado no tiene problema. Total, o sea, tanto el recorrido como ese primera pata de análisis las comparto de cabo a rabo. Y sí que me parece que antes de ahondar un poco en lo que puede darle a la Real Sociedad de facto Cubo, hay que poner en perspectiva qué han sido sus diferentes episodios en la Liga Española. Porque como dices, yo creo que en resumen, y por no alargarnos demasiado, podemos decir que no ha rendido. Estoy de acuerdo, pero ha tenido grandes momentos en, yo diría, contextos nada favorables. Esto es, ha rendido por encima de lo que se esperaba que podía rendir. Porque, como te digo, Cubo es un jugador al que debe llegarle la pelota. Un jugador que entiende muy bien los espacios, por supuesto, que se mueve muy bien en zonas reducidas, con sobreacumulación de jugadores y que luego además tiene una capacidad técnica, una velocidad mental para entender dónde y cómo recibir y sobre todo para proteger el balón y salir de ahí de primerísimo nivel. O sea, esto es ya así, de base. Entonces, caer en un equipo que le va a asegurar una construcción limpia, combinativo, asociativo y que le va a trasladar casi con toda seguridad la pelota a sus mejores zonas de recepción y además le va a asegurar no solo la continuidad, sino seguramente las posibilidades por delante y a los costados para soltar la pelota, yo creo que multiplican a todas luces su potencial. Dicho esto, en el primer tramo en Mallorca, en su primera cesión, juega realmente bien. De O hecho, sea, no es, bueno, yo creo que Vox Populi decir que es su mejor temporada. sí, yo también lo creo, yo también lo creo. Y juega realmente bien cuando seguramente menos tenía, porque alcanzó unas cotas de producción de la mano del Cucho Hernández bestiales. Solamente con los movimientos del Cucho, que ni tan siquiera participaba activamente en los apoyos, en limpiarle la recepción a Cubo, el japonés fue capaz de brillar muchísimo a partir de esos desmarques que el delantero le trazaba. Solamente con un jugador que pudiese picar al espacio, que le limpiase alguna marca, que desviase alguna atención y que garantizase ese recorrido, Cubo era capaz de poner el mecanismo en marcha que fue autosuficiente por sí mismo durante muchas jornadas. A partir de ahí se presupone que debe dar un salto lógico porque ese Mallorca era un equipo hiperreactivo que defendía mucho y además de una manera
muy regular el área, hay que decirlo así. Entonces llega al Villarreal. ¿Qué ocurre? Que la zona en la que se venía desarrollando y el rol están muy relacionadas con la línea de cal derecha. Y Emery tiene que construir su equipo alrededor de Gerard Moreno y decide que por sus condiciones Gerard debe partir desde ahí. Entonces, de base no hay sitio para Cubo y evidentemente en estatus, en jerarquía, en nivel bruto en ese momento no puede competir con Gerard Moreno ni por el puesto, ni por el modelo, ni por la proyección de lo que tenía que ser el equipo de Unai. Y ahí se lastra muchísimo su desarrollo, evidentemente. Pierde rodaje, pierde sensaciones y psicológicamente pues se ve muy, muy afectado. Bueno, a Si ver, además tenemos en cuenta... Dime, Unai, dime. no, que lo que comentas de esto se ve un poquito también en las cifras, porque es que la primera temporada en Mallorca es la mejor tanto en goles como en minutos. 4 goles y 2.400 minutos de las tres, incluyendo que es la única, bueno, la única no, incluyendo que en la segunda juega competición europea, o sea, hay más partidos para jugar y aún así juega más en la primera temporada. Y esto también se traduce en que en la última, que en la que ha jugado 31 partidos y 1.700 minutos, es decir, menos de una hora por partido, pues es en la que menos ha jugado. Y aún así mantenemos que Cubo es bueno, pero es que el crecimiento no está existiendo, que es uno de las dudas grandes que genera este jugador. Lo que repetimos, que es un Total. contexto diferente y tal, pero que llega a un equipo donde va a tener a Bryce, a Silva, a Oyarzábal, a Barrenechea, a Navarro y a Cho como rivales en distintas posiciones, que luego analizaremos en cuál puede rendir mejor, pero que con sus características sí que puede aportar a la Real. Y es precisamente lo que te iba a preguntar. ¿Qué virtudes destacarías de este chico futbolísticamente? Bueno, como te decía antes, me parece un talento sobrenatural, muy por encima de la media en las cosas que hace y que intenta reproducir constantemente. Esto es un gran receptor del balón, se perfila de una manera prácticamente inmejorable, sus controles rozan la perfección y luego es un jugador con muchísima capacidad, con muchísima velocidad gestual para resolver situaciones, para regatear en seco, para asociarse, para moverse en espacios cortos. No es un jugador de campo abierto, no es un jugador que se mueva ni que soporte largas distancias, pero sí que es muy, muy rápido en distancias cortas. Ya digo, tanto en el gesto, donde es supersónico, yo lo he definido alguna vez, como recibiendo, como moviéndose, como atacando pequeños espacios, pequeños intervalos, como deshaciéndose de su par o fintando, amagando. Tiene muchísimas secuencias de separación de par, de frenar en seco para que su marca se separe y él pueda recibir en una mínima ventaja. En cuanto tiene ese medio metro, ya es capaz de generar muchísimo por sí mismo, porque como digo, suelta la pelota muy rápido, la recibe muy rápido, la controla muy bien, luego es rapidísimo de cintura, de cadera, se gira de maravilla y como decías antes, su composición corporal ayuda, fomenta mucho este tipo de situaciones, porque es muy resbaladizo, se cuela muy bien por debajo de su rival, utiliza muy bien el cuerpo para meterse entre su adversario y el balón. Entonces, en ese tipo de escenarios que se van a dar, yo creo, irremediablemente a poco que la Real se mantenga y continúe un poco el proceso del proyecto actual, Cubo va a sacar muchísimas ventajas. La Real es un equipo, como te decía antes, que asegura la construcción y se asienta como pocos en España en la mitad rival con ventajas. Y ahí es un jugador que, tanto dándole continuidad como generándolas, cuando los equipos rivales no piquen o no salten tanto a la presión y sean algo más reservados, algo más reactivos en frontal de área, va a generar muchísimas ventajas, tanto en el juego interior como cuando sea capaz de recibir un poquito más amplio y atraer marcas, absorberlas y entonces ir encontrando tanto pases diagonales, centros al área, donde ahí es un gran productor, aunque sus cifras no lo digan, como jugando por dentro, regateando, conduciendo, tirando paredes con el mediapunta, con el apoyo del delantero, con los interiores que se muevan por su zona. Ya digo, me parece que es un entorno realmente ideal
que, como te decía antes, que termino de rematar, no se han dado en los otros casos, porque tú hablabas del Getafe, yo ahí sí que disto un poquito, creo que llega al peor Getafe, de hecho prácticamente Bordalás acude a él, mejor dicho, como una bombona de oxígeno, ve que su plan, su idea se muere, se agota, sus jugadores no pueden reproducirla con la intensidad con la que la venían haciendo en los años anteriores, y entonces lo único que piensa es que necesita calidad en bruto que le pueda resolver los partidos cuando queden estancos. Y claro, evidentemente no hay ningún contexto táctico en el que Cubo pueda verse favorecido por el colectivo, y a pesar de eso genera algunos números en su llegada con Aleñá, que me parece que es el otro fichaje que acomete el Getafe en ese momento. 3/4 de lo mismo con el Mallorca, ni contar que son equipos que están dispuestos desde el comienzo de liga a luchar por no descender. Entonces, tanto a nivel psicológico como sobre todo a nivel proyecto, esto erosiona muchísimo las dinámicas y los planes de los entrenadores, que se ven obligados a adaptarse y a moldearse en función de lo que hacen los rivales. Entonces, evidentemente vamos viendo como con el paso de las jornadas todos los equipos que están ahí van pareciéndose mucho los unos a los otros, van digamos, imitándose en sus fortalezas, en sus maneras de plantear los partidos, y ahí Cubo se ha ido quedando sin sitio, y como digo, ya sumado a esas temporadas en las que las cosas no salieron como seguramente deberían, perdiendo mucha confianza y bueno, mucho impacto en sus momentos de juego. Hablabas de contexto en la Real, es un contexto que le va a exigir, por ejemplo, cosas que yo tengo dudas de que tenga Cubo ahora mismo, o que las haya mostrado, que es una presión muy fuerte, una habilidad de táctica para colocarse bien y defender en condiciones, y al final cifras para ser determinante en los partidos, que tampoco tenía su antecesor Januzaj y que tampoco ha tenido, pues por ejemplo, Cho en su primera etapa en el Angers, y tampoco Isaac en la pasada temporada. Es decir, Cubo tiene buen control, mucha rapidez gestual, incluso pase filtrado muy bueno. Creo que disparo también tiene muy bueno, aunque no lo ha aprovechado demasiado, bajo mi punto de vista. Incluso el balón parado también es una de sus habilidades, yo creo, con esa zurda. Recuerdo un golazo en el Nou Stadi, creo que fue ante el Atlético, pero ahora mismo tengo dudas de falta. Sí. Pero es Sí. estas dudas en cuanto a la presión que va a exigir Imanol, que exige a todo el mundo, la defensa, las cifras, que al final, en un extremo, no es lo de menos, pero sí que no tiendo a yo exigirle cosas defensivas a un extremo. Pero sí la presión, que va a ser clave, ahí todavía no lo he visto. No, ahí todavía no lo he visto, y seguramente podemos certificar que es su gran debe a día de hoy. Porque también físicamente es un jugador que trata de desgastarse lo menos posible, no es tan sólido en sus condiciones aeróbicas, su base física es la que es, ya la hemos expuesto, pero sí que es verdad que me parece que la dirección acierta en esa línea, porque entre los 3 jugadores que incorpora que pueden aplicar en esa zona, se asegura prácticamente todo el árbol de características que necesita completar. Esto es presión, creo que es un jugador que va a dar muchísimo ahí. Bryce sería seguramente el escalón intermedio entre ambos, pero viene de un contexto como es el Celta de Vigo, en el que todos los atacantes tenían que presionar muchísimo y aplicar muchísima agresividad e intensidad en sus momentos sin balón, tanto para recuperarlo como cuando tenían que recibirlo o generar ventajas sin él, de una manera indirecta. Y en el último de ellos, evidentemente, sería Cubo, que me parece que seguramente sea el más especial de los 3, pero también, como comentamos, el más específico. Dicho esto, me parece que son déficits que la Real Sociedad puede asumir. La Real Sociedad es un equipo que presiona en bloque, lo conocemos este año, me parece que ha estado entre los 5 primeros, como mucho el sexto en posesión, en porcentaje de acierto en pases, y luego es un bloque altísimo, con una altura defensiva muy elevada, con unas líneas que en su mayoría siempre se posicionan desde el centro del campo hacia adelante, y que puede presionar de una manera global, aunque evidentemente Cubo no sea la pieza troncal, pero sí que con mucha presión de los interiores, con un buen juego de saltos en los laterales y los centrales, incluso con la pareja de puntas, que por otro lado también, hablabas de números, son los que creo que deben asumir esa cuota voladora. Quiero decir, si lo ponemos en perspectiva, si este año no ha marcado Isaac, que es el jugador que te puede garantizar 20 goles a gustísimo, no debemos
reclamárselos a Kubo, que viene bueno, años de travesía por el desierto. Entonces, bueno, yo digo que, o yo concreto que es un resumen, es un fichaje, perdón, de lo más interesante. Es una apuesta arriesgada, por supuesto, lo es, pero me parece que encaja muy bien con lo que son a día de hoy las necesidades colectivas del equipo, porque, repito, Cubo además es un jugador que va a poder hacer esas funciones de interior diestro, de lo que hacía Odegaard cuando estaba en la Real Sociedad, y además va a poder también, por pura calidad, jugar como extremo más abierto, recibir en amplitud y a partir de ahí juntar al equipo rival, forzarle a bascular y generar ventajas para el lado débil. Esto en un equipo tan asociativo, tan combinativo y que prioriza tanto la elaboración como la Real Sociedad de Manuel Alguacil, pues sin duda son condiciones hiperaprovechables. Sí, bueno, vamos a ir ahora a dónde puede jugar precisamente, que vamos hilando todo perfectamente, y yo he propuesto 5 opciones, pese a que creo que va a estar bastante destinada a solo una de ellas, que es la de extremo derecho, que es principalmente la primera que vamos a ver. Extremo derecho en 4-3-3, con un lateral profundo como Sola, que sube del filial, que va a doblar todas las jugadas constantemente, con Isaac en punta, que es un futbolista con el que a priori encaja muy bien y es lo que ha buscado la dirección deportiva, y también con un futbolista en el interior derecho o en la media punta como David Silva, que podría ser. Ahí metiéndose hacia adentro, pudiendo ir también hacia afuera, pero haciendo esa función de Janus ahí. Esta yo creo que es la más clara de todas, donde más minutos va a acumular en la Real, por lo menos en el principio, y donde más fácil tiene jugar de titular, creo yo. Sí, sin duda. Tanto en 4-3-3 como en 4-2-3-1, que me parece que son dos sistemas súper habituales en Imanol, el encaje de Cubo en derecha es muy natural. Es muy natural porque va a tener opciones, como te decía, de recibir en intermedias, en carril central, en esos pasillos interiores, como de recibir más abierto, de tener además muchos jugadores que le aclaren tanto por debajo, esto es, en alturas inferiores, cuando la Real supere la presión y encuentre brechas entre las líneas de los equipos rivales, se va a sentir muy cómodo para acercarse a la pelota, para recibir en esos espacios, para girarse y para agredir, como que pueden estirar a los adversarios en su línea defensiva, jugadores que se desmarquen, jugadores agresivos, lo que era Portu para Odegaard. En este caso, como dices, Sola, los laterales, los interiores, que tienen muchísimos movimientos de ruptura. El propio Mikel Merino, cuando juega por derecha, es un jugador que ataca muy bien esos intervalos, que llega a la línea de fondo, que carga muchísima área. Y luego, por supuesto, los delanteros. Isaac es un jugador que tiene un abanico de desmarques en diagonal muy rico. Todo esto va a permitir que Cubo, ya digo, reciba en situaciones para él muy favorables y además que pueda ser un jugador hiper amenazante y, como digo, hiperproductivo, en tanto que todas esas opciones se van a desarrollar como muy viables para él porque tiene muchísima capacidad para encontrar pases, tanto, ya digo, en desmarque como al pie, para cambiar de orientación, para llevar la jugada al lado contrario con la pelota en el pie, trazando paredes, conduciendo, un poco lo que es ese lado más pausado una vez consigues juntar en un sector. En general, me parece que ese 4-3-3, ese 1-4-2-3-1, son dos esquemas que le van como anillo al dedo. Precisamente estamos viendo ahora en pantalla, están viendo los que nos están viendo, el mapa de calor de Cubo en la última temporada en Liga en el Mallorca, y la zona más ocupada es precisamente el perfil derecho. Es verdad que se mete hacia adentro en algún momento, pero los puntos rojos están en toda la parte derecha. La otra opción la segunda opción que tengo en el 4-3-3, que seguramente sea la más difícil que juegue de todas las que te voy a proponer, es en el extremo izquierdo. ¿Por qué te la propongo? Porque actualmente en la Real Sociedad Oyarzábal está lesionado de larga duración y Barrenechea sale de una lesión muy larga también. Entonces, se podría dar la ocasión de que Cubo juegue de extremo izquierdo y Cho de extremo derecho, o al revés también. Pero bueno, planteamos la opción que es la más difícil de todas y en la que yo creo que no sacaría todas sus virtudes porque no tiene esa capacidad de meterse hacia adentro que haga dudar a la defensa, esa conducción diagonal muy potente, tampoco tiene esa velocidad suprema que le permita pisar línea de fondo y poner el centro, pero me parece que es una opción a valorar, sobre todo mientras los jugadores de banda izquierda se recuperen, que hay más opciones, evidentemente, pero creo que esta es a valorar. Pero bueno, la que te quería proponer es
y ya de paso comentas las dos si quieres, es la de interior en tercera altura o media punta en su defecto en el 4-3-3. Es decir, tener a Cho abierto en la banda derecha, a Isaac en punta, por detrás a Merino y a Zubimendi, por ejemplo, y el ocupar ese sitio de Silva o de Bryce. Que aquí está la duda. ¿Es suficiente Cubo para sustituir a un Bryce que viene por el dinero que viene y con el estatus que viene, o a Silva, que es lo que es, que el otro día en el primer amistoso fue el mejor jugador de la Real seguramente? Abrimos dos melones importantes. El primero viene relacionado con el posible sustituto de Mikel Oyarzabal. Sí que hemos visto a Januzaj jugar en izquierda alguna vez este año, sí, y ha sido un jugador también muy productivo, especialmente desde el centro. Ha centrado muchísimo y como es tan increíblemente bueno, ha generado muchísimo solo a partir del golpeo, o sea, lo que es pura técnica centradora, la tensión, el efecto, el bote, la dirección. Bueno, ahí Cubo podría ser un jugador muy aprovechable, aunque se le ha visto jugar mucho menos en izquierda. Creo que en su primer tramo en el Mallorca y en el Getafe, cuando entraba desde el banquillo y tal, sí que pisa esas zonas, pero por puro desarrollo de partido. Pero no se siente tan cómodo porque pierde muchas acciones que naturalmente, de una manera mucho más orgánica, florecen en su pierna izquierda cuando juega en derecha. Entonces sí que me parece que en esa primera opción que comentas, Unai, la baza de Imanol va a ser Bryce. Bryce, que también ha venido jugando en derecha, en el Celta, con el Chacho. Me parece que sí que es un jugador que encaja mejor en esa izquierda, porque también la ha pisado en algunas ocasiones a lo largo de esta temporada. Entonces me parece que Bryce, que tiene además los números, que tiene el colmillo si tiene que jugar como amenaza del lado débil, esto es, no asumir tanto peso con balón, dejárselo al sector derecho, en este caso al propio Cubo, y él amenazar, él llegar desde segunda línea, él tener que ir cortando hacia adentro, finalizar jugadas en punto de penalti, en frontal de área, ser el receptor del volumen que se genere en el otro lado, me parece algo mucho más viable que a la inversa. El segundo de los escenarios que propones, que es el de que parta desde el carril central, como media punta, creo que le limita algo más por una cuestión estructural. Y es que la Real Sociedad juega mucho por el centro. Es un equipo que tiene muy enriquecido su juego interior porque genera muy buenos escalones, se posiciona muy bien, tiene unos interlineados prácticamente perfectos y luego además tiene un dinamizador, tiene un jugador que a menores distancias mayores ventajas genera, como es David Silva. Lo que repercute en una cuestión fundamental y que explica varias de las dinámicas competitivas de la Real Sociedad, que es su momento post-pérdida. Es un equipo que como ataca tan bien y lleva al rival a forzar tantísimo cada intento de recuperación, está muy bien posicionado en ese primer momento en el que pierde la pelota. Por supuesto, la musculatura, la capacidad de sus interiores y luego por la propia estructura, las propias distancias que genera y atenciones que genera David Silva como media punta. Ahí sí que veo que Cubo se podría quedar un poquito más lejos y en este caso, no como en la situación anterior, sí comprometer algo más la presión de la Real Sociedad tras pérdida. Entonces, que parta de partida o que parta de inicio como media punta me genera algo más de dudas porque le restas libertad, le restas abanico de movimientos para abandonar esa zona, para caer a las bandas, para sorprender desde fuera dentro, desde dentro fuera y encima le añades ese pequeño plus de la debilidad defensiva en el momento de la pérdida. Cosa que a lo mejor no ocurriría de tal manera en el interior, pero creo que son dos casos que se asimilan bastante. Entonces me parece que es mucho más beneficioso para el propio Cubo y para el equipo que parta de fuera y no que lo haga desde una posición interior de partida. Bueno, pues con esto que me dices, las dos que quedan, que son precisamente con el cambio de esquema al rombo, al 4-4-2, entiendo que te gustarán menos, porque las dos, evidentemente, en el rombo no hay extremo derecho, y mis dos opciones son, una, que sea el interior y que tenga un Silva por delante, y dos, que sea el media punta de ese rombo con Merino, Zubimendi y un tercer centrocampista que podría ser Bryce, que podría ser Iyarra, que podría ser Turrientes, por detrás. Entonces, entiendo que Claro, aunque igual te gustan más que parta por dentro en un rombo que no en un 4-3-3, puede ser. Efectivamente, ahí el kit de la cuestión. Es que esto depende mucho, primero, principalmente
de cómo se vaya encontrando Cubo y cómo vaya interiorizando las conductas colectivas, los planes de Imanol y en qué pueda evolucionar. Por eso te digo que de inicio, o sea, si tiene que jugar mañana y yo me tengo que mojar, yo arriesgaría o yo apostaría porque lo hiciese algo más abierto. Ahora bien, esto es un abanico, y lo sabes perfectamente, un hay infinito de posibilidades. Imanol, al incorporar piezas de tanta calidad, puede jugar con ellas, porque además las que tiene son súper permeables y le dan muchísimas opciones. Yo diría que especialmente en el centro del campo, me refiero por supuesto a los Merino, a los Zubimendi, incluso si se incorpora a Rafinha y Yarra, son jugadores muy versátiles, tanto en variedad como en capacidad. Entonces, a lo mejor en un 4-4-2 en rombo sí que puede sentirse más protegido, aunque en cualquiera de los casos yo creo que tendría que tener la confianza suficiente para asumir esas responsabilidades en escalones inferiores, o sea, ser el primer receptor de pases casi de central o del propio Remiro en salida de balón, recibir mucho más tiempo de espaldas, soportar más contactos. Diríamos que son situaciones más arriesgadas y que por tanto van a requerir un pico de confianza algo más alto del que entiendo que tiene ahora mismo en su llegada a la Real. ¿Que tiene potencial para cumplir en cualquiera de esos errores? Por supuesto, y no tengo ninguna duda de que si las cosas van como deben ir, le veamos ahí no pocas ocasiones. Pero me parece que de inicio, mientras Cubo se hace a la Real y la Real se hace a Cubo, su sitio está en los pasillos exteriores, en banda derechas. Bueno, pues analizadas las posiciones donde puede jugar, que yo creo que nos ha quedado claro que va a partir de extremo derecho, pero que su futuro podría pasar por dentro, es momento de ver cuestiones finales sobre Cubo, cuestiones de futuro, y por eso te pregunto varias cosas a la vez para cerrar el vídeo. La primera, ¿va a tener estatus de estrella en un equipo como la Real? ¿Aceptará No, ser, yo creo que no. ¿aceptará ser suplente en la Real Sociedad? Yo creo que no. O Todo sea, esto que no. pare- Claro. me parece bastante fácil de responder porque creo que él es un jugador bastante más maduro de lo que parece. Y creo que es muy consciente de cuál es su realidad actual. Igual que es perfectamente capaz de entender que tiene unas condiciones muy diferenciales, que son muy difíciles de encontrar en el mercado e incluso para los rivales muy difíciles de contener cuando se exponen como deben ser expuestas. Él sabe que no viene de rendir, no viene de ser el líder en proyectos ganadores, ni tan siquiera podríamos decir de ser importante en proyectos que han estado rozando la segunda división. Entonces, me parece que esto puede ser una ventaja o puede ser una desventaja en su misma medida. Esto es, hay que trabajar con él psicológicamente y hay que intentar que recupere las sensaciones. Sin más, es un escenario psicológico estándar, como podría ser cualquier otro, y del que hay que partir para empezar a trabajar con él, igual que hay que entender el peso con el que llegue, que por cierto se ha hecho muy viral una foto que me ha parecido muy divertida, pero Sí, sí. era aire, porque luego se la ha visto entrenando y está bastante fino Sí, sí. el bueno de Cubo, o eso, el rodaje que tenga, los sistemas con los que haya estado jugando, los entrenadores que haya tenido, los compañeros con los que mejor se ha desarrollado. Todo esto pues son variables que el entrenador debe tener en cuenta para tratar de sacar lo mejor de él. Ya digo, creo que en ningún caso, y más con la competencia que hay, y más con el salto de nivel que supone la Real Sociedad respecto a sus últimas experiencias, va a reclamar más de lo que debería, al menos de partir. Bueno, esto te lo preguntaba sobre todo porque en el vídeo analizando un poquito su entorno, sus inicios con Gorka, que lo tenéis ahí en el canal, me decía que la idea que tiene él es que tiene un poco de prisa por ser una estrella. Entonces esto le ha jugado malas pasadas y cabreos y demás por diversos temas. No tiene mucha presión, mucho en su entorno. También las ganas de satisfacer una idolatría de su país. La presentación de la Real se ha emitido en la parada de metro más famosa de Tokio. O sea, es que es todo muy a lo grande, ¿no? Es al final cuando eres el mejor o el que parece que va a ser el mejor jugador de un país, tanto en lo mediático como en lo futbolístico, pues tienes mucho que demostrar. O al menos eso Total, es lo que parece. Bueno, pues yo creo que ha absolutamente, sí, quedado sí. clarinete
lo que es Take Kubo, lo que puede ser, lo que puede aportar, lo que puede ayudar a la Real. También ha quedado claro que a David le gusta Take Kubo. Esto creo que, me gusta. que ha quedado más que claro. Piensa Unai que de este tipo de jugadores estamos un poco caninos en España en los últimos años. Es un perfil en general anacrónico porque España está súper limitada a su situación económica. Entonces los fichajes que se acometen desde el último hasta el cuarto o hasta el quinto siempre siguen unos patrones muy parecidos, ya digo, marcados por la mínima o por la economía de mínimos de los clubes, jugadores veteranos, jugadores que aseguren sí o sí rendimientos en los contextos en los que se van a exponer, jugadores que en general no decepcionen, porque en España casi ningún equipo puede permitirse una apuesta por un joven, por un talentoso que salga mal y que pueda comprometer sus cuentas, mayormente. Bueno, pues veremos qué tal sale Kubo. En lo económico nos imaginamos que bien, en lo futbolístico es donde están algunas dudas en el ambiente, pero esperemos que nos pueda mostrar todo esto que ha contado David y más en Anoeta desde, seguramente, si todo va bien, mañana, porque estaréis viendo este vídeo justo un día antes de debutar el japonés en el amistoso ante el Borussia Mönchengladbach y podréis ya verle en acción al bueno de Take, que esperemos que nos dé muchas alegrías con ese 14 a la espalda. Alegrías como las que nos ha dado el bueno de David viniendo al canal y explicándonos lo que es Take Kubo. Muchas gracias, David, por pasarte. Oye, Unai, me lo he pasado bien, ¿eh? Que te creías que no quería venir y, oye, ni tan mal. Bueno, apuntamos para posible vuelta o retorno, bueno, de David, cuando Take vaya bien o cuando otra cosa pase, la verdad. Te iba a decir que podría haber partido... Ve pensando una fecha y yo me presento aquí encantadísimo. Te iba a decir que podría haber partido de vuelta, pero es más complicado porque lo tuyo es una raya más fuerte. Entonces vamos a hacer otro partido de ida de la temporada que viene, digamos, en este canal y punto. Pues nada, chicos, si os ha gustado, darle un like, dejar una suscripción, que estamos creciendo en junio y julio, que parece esto una locura. Un comentario sobre qué pensáis de Take, sobre qué pensáis de que a David le guste Take, de cualquier cosa del canal. Y también os podéis seguir en redes sociales, igual que a David, que tenéis ahí su Twitter, para seguirle sobre la Liga Española, porque, como bien dice él, ve cada minuto de los equipos de la Liga Española que le toca comentar en la radio. Yo me despido aquí de todos vosotros. No es algo de lo que farde por ahí, a ti esto te lo he contado fuera de micro y bueno, pues como tenemos esa confianza, pues tú lo sueltas aquí y sabes que no te voy a ladrar. Pero no, digamos que no es mi carta de presentación para tratar de lucirme, pero bueno, que es algo que hago con orgullo, lo que toca. Bueno, yo me despido aquí y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta otra.